compasión, comprensión a amor, basado en Hechos capítulo 21, los versículos 27 al 40, la primera parte. Lucas nos introdujo en el pasaje precedente, pasaje anterior, a otro rito judaico. Antes, en el capítulo 18, versículo 18, nos enteramos que Pablo había hecho voto en Cencrea. Cencrea es uno de los puertos cerca de Corinto. Ahora son los apóstoles y ancianos en Jerusalén quienes sugieren a Pablo que haga votos públicos junto a otros 4 judíos a los que Pablo accede. Vimos el domingo pasado a qué obedeció esta actitud. Por un lado, las falsas acusaciones contra Pablo, en el sentido que desde que se convirtió abominaba contra la ley de Moisés y que él así enseñaba entre los gentiles. Esto hacía necesario mostrar que era algo alejado de la verdad, mostrando con hechos concretos una conducta que no escandalizaba las conciencias débiles de sus paisanos, como es tomar un voto. Pero por otro lado, también peligraba la unidad de los creyentes, ya que movidos por una conciencia atávica, los creyentes judíos no comprendían cómo los creyentes gentiles podían tener al mismo Salvador y Dios si no observaban las normas, los ritos y las costumbres que Dios mismo les había mandado a ellos. ¿Se fijan? Bueno, como ellos dicen que Dios también adora al mismo Dios que nosotros, pero resulta que ellos no se circuncidan, ellos no hacen abluciones, ellos no hacen votos, no tienen leyes dietéticas. ¿Cómo entonces? Eso era una duda legítima. Era alentada no solamente por las conciencias. Imagínense, llevaban siglos observando las mismas costumbres. Entonces, que de la noche a la mañana viniera alguien diciendo que adora al mismo Dios y no tiene ninguna de estas costumbres ni se somete a ninguno de estos ritos, entonces es como para mirarlo con recelo. Todo hombre o mujer había recibido de sus padres la enseñanza y él la transmitía fielmente a sus hijos. Entonces no era cuestión de que, bueno, ahora somos cristianos y dejamos todo. No. Entonces habían cristianos de extracción judía y habían cristianos de extracción gentil. Y las ideas preponderantes que habían en cada una de esas cosmovisiones debían bajar para atender ahora a una sola visión de la vida, que era el cristianismo. Pero para eso debía pasar un tiempo. Así vimos en el actuar de los apóstoles y de los primeros cristianos un respeto por la conciencia del otro, la conciencia del hermano débil. En tal sentido se lleva a cabo la reunión de Hechos capítulo 15, donde se les dice, ¿cierto? Jacobo y los demás dicen: esto hemos acordado, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso era lo que le pedían a los hermanos gentiles. Miren, para no herir nuestras conciencias, absténganse de estas 4 cosas. Eran razonables, muchas de ellas incluso eran prácticas que no eran mal vistas en la sociedad. La impureza sexual, eso en el mundo antiguo nadie le preocupaba, eso era lo más normal. Pero eso debía cambiar. En tal sentido, habiéndoles escrito a los hermanos en Roma, que en Romanos 14:10 dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, le escribe claramente en los versículos siguientes, en Romanos 14, versículos 13 al 19. Así que, dice Pablo, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, concluye Pablo, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo nos enseña con su ejemplo y sus palabras que el respeto y la consideración por el otro, en realidad esto es servir a Cristo. Mire, qué manera distinta de ver. El respeto y la consideración por el otro es servir a Cristo. Y esto, nos dice él, agrada a Dios. ¿Y no será necesaria esta actitud hoy entre los seguidores de Cristo? Pero esta actitud es imposible en quien solo piensa en sí mismo. Si ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ¿quién soy yo para intentarlo? ¿O para imponerlo? ¿Cuán vacío de Cristo está el cristianismo de algunos? En ellos se cumple la sentencia de Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hermanos, y aquí no estamos hablando de hechos pecaminosos en sí mismos, sino que de hechos que, siendo secundarios, siendo indiferentes, pero son causa de tropiezo al hermano que es débil. Ahora Pablo va un paso más allá en su servicio a Dios y a los hombres. Ante la infamia y la calumnia, él intenta esclarecerlos con la verdad. Ante la violencia y la gritería, actúa con sumisión y con paciencia. Ante los golpes, él responde con compasión. Más leo este pasaje y más me asombra este hombre. Más leo este pasaje y más identificado con Cristo lo encuentro, a Él. Más leo este pasaje y más miserable me encuentro al comprobar cuán lejos estoy de esta conducta cristiana. Porque, ¿cómo respondo a las infamias y la calumnia? ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo respondo a la violencia, que no física? No hablemos de eso, pero hablemos de la violencia verbal. ¿Cómo respondo a eso? Hermanos, ¿con qué facilidad nos llamamos cristianos y nos identificamos a la brevedad con este o con aquel grupo? Mientras tanto, y a consecuencia de nuestra conducta, el nombre de Cristo es denostado y el Evangelio es vituperado. Hoy día temprano en la mañana leía un artículo donde en una iglesia ayer, en un estudio bíblico, se trenzaron a golpes. Y eso lo leí en la prensa. A coscacho los hermanos. No estaban de acuerdo con algunas decisiones que habían tomado. Qué triste. En nuestro texto, la virulencia y la violencia proceden de manos y de labios impíos, no de Pablo ni de los hermanos.
Eran, dice el texto, judíos de Asia, que al verle en el templo alborotaron a toda la multitud. Versículo 27. No solo alborotaron a la multitud, sino que le echaron mano pidiendo ayuda y acusándole a los gritos: este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Versículo 28. Esta acusación era similar a la que se esgrimió contra Esteban. Recuerda ahí en el capítulo 6, versículo 13: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y a Jesús también, falsamente, lo acusaron de las mismas cosas. Pablo jamás enseñó contra el pueblo porque él les amaba. Mira su propia declaración ahí en Romanos capítulo 9, los versículos 1 al 3. Él dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué vives tan triste? ¿Por qué te duele tu corazón? Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, ser un maldito, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él amaba a su pueblo, no podía dejar. Él tampoco enseñaba en contra de la ley. Al contrario, él tenía un alto concepto de la misma. Él así lo afirma en Romanos 7:12, donde leemos: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y resulta absurdo que lo acusaran de menospreciar el templo cuando él mismo se encontraba en el periodo de purificación, precisamente para no profanarlo. Estas acusaciones se hacían de mala fe o por ignorancia de los acusadores. Pero la otra acusación que encontramos en el versículo 28 de Hechos 21 dice: y además de esto, o sea, esto no es todo. Momentito, o sea, cuando las personas quieren acusar a alguien, inventan cosas y parece que mientras más enumeran, como que se hacen más fuertes en su acusación, aunque muchas de estas no tienen ni un viso de realidad ni de verdad, pero las enumeran, y como si esto fuera poco, es el mismo proceder. Y aquí lo encontramos. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Esta acusación obedecía a un juzgar apresurado, a deducir por lógica y no por hechos, algo muy frecuente en mentes prejuiciadas. Lucas mismo explica el origen de esto en el versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, que era de Efeso, o sea, no era judío, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ellos pensaron: como Trófimo andaba con Pablo en la ciudad y ahora Pablo está aquí, Trófimo debe estar también aquí. Suena lógico, pero no se condice con los hechos. Pablo jamás habría incurrido en una falta así, dado que él sabía que el extranjero que traspasara el patio, que solo era para los judíos, podía ser muerto en el acto. Nadie lo salvaba de eso. Así lo permitió Tito, general romano y luego un general romano y luego fue emperador. Él autorizó que todo aquel que traspasara la barrera, aunque sea romano, fuera muerto en el acto. Los gentiles que se hubieran convertido al judaísmo podían entrar hasta el patio de los gentiles. El templo tenía unos patios grandes, unas explanadas, y en ese lugar estaba dividido, y había un lugar que era para los gentiles, para los temerosos de Dios. Ahí podía ir, por ejemplo, Cornelio.
porque él no era judío. Entonces, los gentiles, los que se hubieran convertido al judaísmo, podían entrar, pero solo hasta el patio de los gentiles. Y este estaba separado del patio de Israel, nos dice Flavio Josefo, por un muro de 14 metros de alto. Adoraban al mismo Dios, pero estaban separados por una pared. 14 metros de alto, no es poca cosa. Y a esta pared seguramente se refiere Pablo en Efesios 2:14, cuando dice, hablando de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De modo que, aunque la adoración y los sacrificios en el templo quedaban obsoletos por la muerte de Cristo, no obstante ello, los judíos, piadosos o no, lo respetaban como el lugar que era, un lugar santo. Y aún hoy, que solo quedan las ruinas de una pared externa de los atrios del templo, no se le permite ingresar a ese lugar vestidos de cualquier manera. Usted no puede ir con chora ahí, no dejan entrar. Y son las ruinas de la pared externa de un patio del templo. Es lo único que hay, pero no puede entrar ahí de manera impropia a su manera de pensar. Y eso hoy, a 20 siglos de distancia. Puestas así las cosas, vociferando acusaciones, dice en el versículo 30, toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, porque la acusación era tremenda. O sea, ¿cómo este hombre hace estas cosas? O sea, este hombre no merece vivir. ¿Cómo ingresa un incircunciso aquí al templo, que es nuestro lugar santo? Pero antes de mirar, hermanos, con desdén este cuadro, preguntémonos, ¿no pasa lo mismo hoy? ¿Cuántos no han sido despojados de honra y posición por acusaciones infundadas? ¿Cuántos no han sido? ¿Cuántas veces no nos hemos inclinado a nuestra lógica sin examinar los hechos? ¿Cuántas veces procedemos así? Solo en nuestra mente lo hemos imaginado algo y nos enojamos. Y las cosas no son así, ni por asomo. Pero en nuestra mente la hicimos trabajar en un sentido y es así. Es lo mismo. ¿No es verdad, hermano, que muchas veces las lágrimas y los argumentos altisonantes consiguen ahogar la voz de la verdad? ¿Y qué decir de las decisiones que se toman por mayoría? ¿Desde cuándo el número es un indicador de rectitud? ¿Fue la multitud la que presionó a Aarón para hacer un dios de metal? ¿Fue la multitud la que pidió rey despreciando a Dios y a Samuel? ¿Fue la multitud que pidió a gritos la muerte del dador de la vida? Fue una multitud la que apedreó a Esteban. Y ahora es una multitud la que en el versículo 30, apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Los números no siempre tienen la razón. Un sector de la cristiandad mayoritario en el mundo es apóstata. Los números no dicen nada, pero muchas veces le damos viso de rectitud, de que está bien, porque la mayoría lo quiso. Y todo esto que pasó aquí en el versículo 30, con la santa intención, este hombre blasfemo, con la santa intención de asesinarle.
y lo hubieran conseguido de no haber intervenido el comandante de la guarnición. Y lo peor, lo hubieran hecho convencidos de que ellos así estaban honrando a Dios. ¿Qué había en sus corazones? ¿Amor a Dios? ¿Celo por su gloria? Nada de eso. Sus corazones estaban agitados por la malicia, movidos por la ignorancia, alimentados por su orgullo nacional herido, inflamados por el odio y el resentimiento que nace de la envidia y la ignorancia y desemboca en la calumnia, la infamia y el asesinato. El próximo domingo vamos a ver las consecuencias del 6º mandamiento. Y muchas veces, como lo dijo el Señor, de dentro del corazón salen estas cosas, pero comienzan ¿con qué? Con ira, con enojo, con rencor, con odio. Sin embargo, estos hombres pensaban que eso era celo por Dios. ¿Con qué facilidad y cuán a menudo engaña la religión a los hombres para llevarlos a pensar que están defendiendo a Dios, cuando en realidad están defendiendo sus propios intereses bajo inspiración y métodos impíos? ¿No es un engaño? ¿Cómo alguien puede decir que sirve a Dios y miente y tergiversa hechos? ¿Cómo alguien puede decir que sirve a Dios y no le da ningún temor calumniar a un prójimo? Y hermanos, esto solo pasa entre los seguidores del judaísmo. ¿Son solo los musulmanes y los hinduistas quienes pueden ser acusados de estas cosas? ¿Dónde dejamos el catolicismo romano y su infame Inquisición? Pero hermanos, con vergüenza también debemos reconocer que esta intolerancia brutal se dio en las filas del protestantismo. Porque esta actitud, hermanos, cual cáncer silencioso, carcomerá toda forma de piedad cuando Cristo y su cruz se ausentan del mensaje y de la vida. Esto va a aparecer. Por ello es que Pablo los entendía. Él había sido como ellos. Él creía que era fiel a Dios cuando él perseguía, cuando arrestaba, cuando torturaba, cuando ejecutaba a los judíos cristianos. Él pensaba que le estaba rindiendo servicio a Dios. Había hecho todo lo posible para oponerse a Jesús de Nazaret y lo había hecho con una conciencia tranquila. Él no estaba preocupado lo que estoy haciendo, no, él estaba muy tranquilo, convencido de que él estaba sirviendo y protegiendo el honor de Dios. Y además sus superiores dentro de la religión, ¿qué le decían? Muy bien, Pablo, toma, aquí tienes cartas que te sirven, con ellas tú te puedes apoyar para que sigas haciendo esta labor en honor de nuestro Dios. Engaño. Pero cuando fue convertido a Cristo, él comprendió que lo que hacía no lo hacía para proteger el honor de Dios, sino su propio orgullo religioso de fariseo. Comprendió la distancia que había infinita entre el Dios de amor y misericordia que se le había revelado y los métodos que él usaba, que estaban llenos de ira y de crueldad. Por consiguiente, la conversión a Cristo no solo había cambiado sus creencias, esto es muy bueno, sino que también sus métodos de defender esas creencias fueron alterados, acordes a lo que él le dice a los romanos: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Antes él defendía de una manera sus creencias, pero ahora las defiende de otra manera. Qué patético, hermanos. Que algunos digan que se han convertido, pero siguen utilizando los mismos argumentos que usaban antes de convertirse. ¿Cómo alguien puede convertirse a Cristo y seguir siendo prejuicioso, atolondrado, peleador y violento? ¿Cómo puede ser? La consideración de estas cosas hacía a Pablo comprender a esta turba violenta, a estos que lo estaban tomando, a estos que lo golpeaban, porque él fue como ellos. Entendía qué había en sus corazones y el engaño del cual eran víctimas, pero los amaba. Y el amor verdadero no teme el rechazo. Aunque amándoos más sea amado menos, le dirá a los Corintios en su segunda epístola. Ellos necesitaban desesperadamente que se le abrieran los ojos, que se les saque del engaño de su celo imaginario por Dios, porque de continuar así se perderían por toda la eternidad. El amor concluyó entonces que lo único que era dable hacer en ese momento era hablar con la multitud enardecida. La razón decía que no, que era en vano, que no le escucharían. Pero como dijera Pascal, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Este no es el amor que por capricho demanda, más bien es el amor que se da, se otorga de pura gracia. Pues, ¿qué habían hecho ellos para merecer consideraciones de alcances eternos? Ellos no lo sabían, pero Pablo sí lo sabía. Pablo decía, si esta gente sigue en esta tesitura, si esta gente persevera en esta actitud, se van a perder por toda la eternidad. Y este es mi momento para hablarles de Cristo. Ellos no habían hecho nada para merecer estas cosas. Lo habían acosado al apóstol, lo habían acusado falsamente, se abalanzaron sobre él y lo arrastraron fuera, mientras no perdían ocasión de golpearle, buscando, deseando y pidiendo su muerte. Y Pablo ahora, con su cuerpo molido, con su rostro amoratado, porque pensemos, es una turba en la que lo agarran. Y las turbas han matado gente en más de una oportunidad, porque protegidos por el anonimato y por el grupo, cada cual quiere dar su mejor golpe. Piensa en Pablo. Y él así de golpeado, lo que le viene a su corazón es querer hablar con ellos, interceder por ellos. Hemos visto algo parecido antes. Con ocasión del apedreamiento y muerte de Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, versículo 60, dice que él, puesto de rodillas, clamó a gran voz. Esto es cuando le estaban apedreando. Y él oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La víctima inocente intercediendo por sus victimarios. ¿Qué otro evento viene a tu memoria? ¿No es acaso la figura del bendito Salvador? Pero hay una gran diferencia entre ellos. Los sufrimientos de Esteban, los de Pablo y los de cualquier creyente no son redentores. Ningún creyente sufre para que otro creyente se salve. Ningún hijo se salva por el sufrimiento de una madre, ni cónyuge alguno alcanza salvación por el sufrimiento del consorte. No, estos son embustes,
De paso, tampoco nadie es salvo en absoluto porque sufre lo indecible. No, debe estar con el Señor porque tanto que sufrió, pobrecito. No existe la salvación por sufrimiento. Somos salvos por Cristo, por fe y de pura gracia. Ahora, al fijarnos en estos puntos, no es porque nos centremos en un comportamiento digno de imitar, no. ¿Por qué Esteban, Pablo y tantos creyentes pueden sufrir y amar? Está claro que no sufren por su propio pecado, sino que son víctimas de pecadores irredentos. Porque nosotros también somos pecadores, pero hemos sido redimidos. Pero ellos sufren la consecuencia de pecadores que no han sido redimidos. Y no hay en ellos quejas ni reclamos. Quejas ni reclamos. Sabían que sufrirían por causa de Cristo. En Hechos 9:16 se le dice de Pablo: porque yo, el Señor, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer y seguir amando requiere de la gracia de Dios, pero para llegar a amar, cuando comprendo el porqué de la maldad ajena, antes no puedo amar. Tengo que comprender el porqué. Y al reflexionar en estas cosas, concluimos: obran así porque están perdidos, porque están engañados. Por eso actúan como actúan. No hay lógica en la maldad, solo hay inquina y hay odiosidad. Y a estos que están así engañados, dice Pablo en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. ¿Se fija? Les cegó el entendimiento, están ciegos, no pueden ver. ¿Puede acaso un ciego disfrutar los colores del amanecer? ¿Puede maravillarse con los movimientos del colibrí? ¿Acaso se asombra con los colores y formas de las flores silvestres? No. Todo eso, aunque es real, él no puede percibirlo porque está ciego. De la misma manera, el impío no reconoce la mano que le atiende y el cuidado del cual él es objeto. Pagará mal por bien y estará permanentemente descontento e insatisfecho. Desoirá los consejos y odiará la corrección. El propósito de esta actividad satánica de cegar el entendimiento de los incrédulos no lo revela el apóstol en el mismo versículo, porque él dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Necesitan el evangelio. El evangelio trae luz y transforma. Pasó con Pablo. En tinieblas de maldad provocó sufrimiento y daño en el redil del Señor. Pero llegó el día en el cual se le apareció Jesucristo y la luz de un nuevo día amaneció para él. ¿Cómo olvidarlo? Nunca lo olvidó. Por cuanto no olvidaba su condición anterior, podía decir: así era yo. Así era yo. Él podía comprender ahora a estos que le herían a él. Y los amaba por cuanto eran sus hermanos, sus paisanos, sus semejantes, su prójimo, necesitado del evangelio, necesitado de luz. Pablo, por cuanto comprendió lo que estaba en juego respecto de sus almas, estuvo dispuesto a amarles. ¿Cuál es nuestra disposición respecto del perdido? Escucha Pablo, Romanos 9. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón
porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Estos llamados sus hermanos, mis parientes, fueron quienes continuamente se opusieron a Pablo, lo despreciaron, lo insultaron, lo persiguieron, lo golpearon y le hubieran dado muerte si la mano de Dios no lo hubiera impedido. Pero Él los amaba. ¿Ves? Este no es el amor rosa del culebrón vespertino. No. No es el amor que cree que amar es la satisfacción de los caprichos. No. Es el amor que ama a quienes no lo merecen. Es el amor que ama a los indignos. Es el amor que ama a los indeseables. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que nos ha alcanzado y del cual somos deudores. Porque Pablo era indigno del amor de Dios. Lo mismo que tú y lo mismo que yo. Indigno del amor de Dios. ¿Dices que esto no te dice nada? Entonces esto significa que estás ciego, que estás bajo la esfera del maligno, que eres incapaz de reconocer el bien. Pero no eres inocente, porque deliberadamente amas las tinieblas y aborreces la luz. Por eso, como Pablo y tantos otros, debes volverte a Dios y, arrepentido de tus pecados, confiar en Él para tu salvación eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo en Gálatas 1:4, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y Él mismo testifica en el capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, que el Hijo de Dios, dice Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra fiel le dirá a Timoteo, y digna de ser recibidas de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Pero los pecadores no son salvos automáticamente. Son salvos cuando ven, cuando Dios le abre sus ojos y pueden ver esa demostración de amor grande, sublime, inmensa. A eso estamos llamados. A eso llamó Dios a Pablo. Te envío para que abras los ojos. Ese es el Evangelio. Un mensaje que abre los ojos de aquel que está ciego, pero no lo hace en secreto. Lo hace usando a hombres y mujeres que han experimentado el don de Dios, como Pablo, como tú, como yo. Hemos experimentado el don de Dios, vimos la luz y ahora debemos dar testimonio de ella. Entonces, hermanos, no se trata del amor de Pablo por los perdidos. Y en el caso que tú seas creyente, tampoco se trata de tu amor por los perdidos, aunque es imposible que este no exista en un creyente verdadero. Si eres creyente, amas. Se trata del amor de Dios por los perdidos. El amor de Dios por los perdidos. Dios busca a los perdidos. Él usó a Pablo para ello. Y te utilizará a ti y a mí para alcanzar a los que Él ha señalado. Piensa un poco. Pablo está ahí, a merced de una multitud que lo está golpeando. Él sabe lo que hay detrás. Él sabe que detrás hay una operación de las tinieblas para que toda esa multitud concurra a la eternidad en oscuridad perpetua. Sabe eso. Pero él, en vez de pensar en sí mismo, él, en vez de pensar en su propio bienestar,
Él piensa, pero estos necesitan que se les abran los ojos, necesitan que les hable del Evangelio, necesitan que les hable de Cristo. Yo me pregunto, en una ocasión así, ¿yo pensaría en eso? Más bien lo que haría sería lamentarme por mi situación y tal vez quejarme ante Dios diciendo, si es que no he hecho algo malo, me quejaría ante Dios diciendo, Señor, pero ¿por qué si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué me pasan estas cosas? En vez de mirar, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué Dios me trajo aquí? ¿Por qué Dios permitió esto, esto y esto? ¿Por qué estoy en un hospital? ¿Por qué estoy en este problema? ¿Será que Dios quiere alcanzar a los perdidos? ¿Qué responde a eso? ¿Será que Dios quiere hacer eso? ¡Claro que sí! Por eso usó a Pablo en esta situación. Y te va a usar a ti y me va a usar a mí en medio de las circunstancias más diversas de la vida. Si pudo usar a Pablo en esta situación cuando él estaba golpeado, si usó al mismo Hijo de Dios en la cruz del Calvario para alcanzar a ese que estaba ahí. Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. ¿Se fija? Los tiempos y las razones solo le corresponden a Dios. Pero si nosotros amamos a Dios y amamos la obra de Dios, hermanos, no vamos a buscar las razones, vamos a buscar la oportunidad para hablar de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que me deja este pasaje. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso tengo que preguntarte, en esta labor de búsqueda y rescate, ¿cuál es tu rol? ¿Participas activamente en estas labores? ¿Compartes el Evangelio? ¿Estás dispuesto a sufrir el encono de quienes no entienden solo porque amas a Dios y a sus almas? ¿Das de tu tiempo y de tu dinero para que allí donde tú no puedes ir, otro vaya? ¿Inviertes en el reino de Dios? Queridos hermanos, cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Cristo. Aquí podemos excusarnos unos a otros, pero ni siquiera lo intentaremos cuando estemos ante los ojos de aquel que todo lo ve, aún los secretos de los corazones. Y si no está en ti este amor por los perdidos, es muy probable que necesites ser hallado. Dios envió a su Hijo unigénito a buscarte. ¿Vendrás a Él? Está escrito, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos.